Dile, Señor, circuncida mis oídos y mi corazón. No quiero oír tu palabra pesadamente, Señor. Quiero escuchar tu voz en esta noche. Haznos entendido, Señor, a tu verdad, Señor. Que no seamos de los que oyen, Señor, y olvidan. Que no seamos de aquellos que vienen y dejan que los pájaros se coman la semilla. Que no seamos de aquellos que la falta de mundo y la ansiedad, Señor, se roben aquello que tú me has dado, Señor. Yo quiero ser buena tierra. Árame, Señor. Árame, riégame, Señor. Necesito, Señor, dar fruto en tu tiempo. Sácame, Señor, del estado espiritual en el que estoy. Sácame de la esterilidad, Señor. Porque aunque nos llamaron en algún momento tierra estéril, Señor, tú nos haces tierra fértil, Señor. Padre, yo te pido en esta noche, Señor, que seas tú dando vida, Señor, en mí. Que seas tú el renuevo, Señor. Que seas tú el que dé vida, Señor. Da vida, Señor, a mi ser. Da vida a mi casa, a mi familia. Da vida, Señor, te lo pido, Señor, en esta noche. Tú eres la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, Señor. Fuera de ti no podemos dar fruto, Señor. Oh, Señor, porque nuestro fruto, el que hemos mostrado, Señor, no es el fruto que a ti te agrada. Es en ti que damos mucho fruto agradable al Padre, Señor. Por eso en esta hora, Señor, dile ahí donde estás, yo quiero que sea diferente. No quiero oír pesadamente, quiero escuchar tu voz. Porque el Señor siempre trae palabra y respuesta, iglesia. A veces no la que esperamos, pero sí la que el Señor sabe que necesitamos. Señor, hoy tomo tu palabra, la espada del Espíritu, palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta palabra que es espíritu y la vida. Esta palabra que tiene el poder de derribar fortalezas, argumentos, razonamientos humanos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Porque hemos entendido que la batalla, Señor, no es carnal, sino espiritual. Y que tú has venido a quitarle las armas al hombre fuerte. Y el hombre fuerte está aquí, Señor. El hombre fuerte está aquí. Esta batalla entre la carne y el espíritu. Y el hombre es fuerte cuando se le da obras de la carne. Y tú has venido, Señor, a hacer tu obra en nosotros, a deshacer las obras de las tinieblas. Y por eso te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches. Pueden tomar asiento. Buenas noches a los que están conectados. Amén. Desde ti. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Bendita sea tu palabra. Gloria al Señor. El Señor me hablaba el día de hoy. De algo de lo que normalmente no se habla en la iglesia. Y es de la convicción. El Señor nos sacó de un lugar de religiosidad. Y este lugar de religiosidad empezó, iglesia, desde el momento en que le enseñamos a la gente que es salva por una oración. Y que su nombre es escrito por una oración que repite. Y ciertamente muchos llegamos a hacer. Y lo hicimos con otras personas. Hacer que repitieran una oración. Y era malo, no, lo que pasa es que estábamos dando el mensaje incompleto. La palabra de Dios dice que hay que confesar con la boca, pero que hay que creer con el corazón. El Señor me hablaba y me dice, muchos no han creído con el corazón. Porque hay algo que trae la convicción y es como una verdadera conversión. Fruto. Y hemos tomado la palabra de Dios, como nos decía el Señor con el Salmo 23. Como si fuera un amuleto, que aún estando en desobediencia la podemos usar para nuestra conveniencia. Y la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es el mismo Cristo.
Y saben que iglesia, eso hacían en el tiempo que vino en carne. Muchos le decían, él es el profeta, si fuera profeta, si fuera maestro, porque no lo veían como el Hijo de Dios, no tenían convicción de quién era. Así como a veces no tenemos convicción de que Él es el que nos habla, que esta palabra es del mismo Cristo. Y como no hay esa convicción, iglesia, caemos en esos actos religiosos de creer que el Señor va a pasar por alto el pecado. Él nos trae, iglesia, para reprender las obras del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, iglesia, inmediatamente veamos a la luz de las Escrituras la condición donde hay abundante pecado, abunde la gracia del Señor. Todos vienen presentándose como si fueran buenos, como lo hice yo en algún momento, creyendo que el Señor nos trae por esta puerta porque soy mejor que mi esposo, mejor que mis hijos, o mejor que mi familia, mejor que los vecinos. ¿Sabes a quién llama el Señor? A pecadores, y los llama justos. Y siempre le presentamos al Señor la paja del hermano, pero no nuestra vida por la que Él nos vino, vio y nos llamó. Y esto es algo que siempre se dice, hermana. Dice que el Espíritu nos hará recordar lo que ya nos ha hablado, hasta que nos convenzamos de que la palabra es para nosotros. Amén. Él no vino por ti y por mí porque seamos mejores. Esta palabra muestra la necesidad que tenemos de creer, de estar convencidos a que vino Él. ¿Y de qué me tiene que convencer, hermana? De que soy un hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, y que el reino está para mí. Eso es lo que han enseñado. La palabra de Dios dice de que tenemos que estar convencidos y de que el Espíritu Santo es el encargado de hacerlo, de pecado, de justicia y de juicio. El convencimiento no es para creer que vamos bien avanzada y vamos mejor que los otros. El convencimiento es hasta el último momento, como pasó con los discípulos, convencerles de que era necesario que Cristo viniese y padeciese por tu pecado, porque a medida que entramos más y más a la religión, más condenamos, menos gracia damos. Todo aquel que conoce, crece en gracia, porque hay que crecer en gracia, dará por gracia. Y queda uno por gracia lo que recibió, perdón. Así que entre más religiosos seamos y más condenamos a los demás, te digo, no estás convencido todavía de quién es el Señor Jesucristo y a qué vino. Él dijo, yo no vine a condenar, sino a salvar. Él no nos llamó a nosotros para condenar. Él nos llamó a nosotros para tener un precioso ministerio que se llama el de la reconciliación. El hacer que el pecador se reconcilie con Él mediante la bendita palabra de Dios. Una palabra que tiene que ser predicada tal vez no gusta al oído natural o carnal, pero el oído espiritual sabe que es Padre hablando a aquellos que todavía no se han reconciliado con Él. Para eso predicamos, iglesia, no para agradarle a los hombres, sino para que el pecador vuelva a su Señor. Esa es la razón, porque en Romanos 1 dice que al Señor le plació que mediante la predicación fuéramos salvos. ¿De qué? El poder que tiene el Evangelio, de que todo el que cree en Él, de que Cristo vino en carne, padeció, fue a la cruz, pero también que resucitó de entre los muertos, allá la vida eterna en Él. Y hay muchos que caminan con Él, pero no le creen. Y el Señor me mostraba en esta tarde y me dice, en ese caminar, iglesia, nos damos cuenta cómo esta palabra se va cumpliendo en nuestras vidas, que se cumple. Y cuando predicamos de la historia de Pedro, de la historia de Judas, de la historia de Tomás, de Felipe. Felipe muestra al Padre. Yo me conformo porque me lo muestra. Tomás, yo tengo que meter el dedo en el llaga. Pedro, yo jamás te fallaré. Judas le entregó. Y siempre estamos más preocupados por cómo le fallan los demás, pero no cómo le hemos fallado nosotros. Cuando el Señor dice, uno de ustedes me entregará, Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es. Y el Señor le dijo a Juan. Pedro estaba más ocupado por saber quién iba a entregar, pero no quién iba a negar que era él. Y así somos en la iglesia.
Así somos en el cuerpo de Cristo. ¿Saben qué? Hoy hice un análisis y he pasado por todos. ¿Cuánto le han negado? ¿Cuánto le han entregado? ¿Cuántos quieren ver la llaga para poder decir si es el Señor el que me habla y esta palabra que me dio si es para que esté apercibido en él? ¿Cuántos iglesias dicen, si tan solo como alguna vez le diga, Señor, yo tan solo quiero ver tu rostro, yo quiero ver cómo sonríes, quiero ver tu rostro, amigo, tú ya me estás viendo? Porque lo buscamos naturalmente y Él es espíritu, iglesia. Por todas he pasado. ¿Y saben qué, iglesia? El caminar de los discípulos muestra el caminar de nosotros como iglesia. Creyendo que por nuestras obras vamos a ser salvos, peleando por quién es el mayor, como le pasó a Santiago y a Juan, creyendo que el Señor, cuando alguien le da la espalda, tenemos que orar para que encienda fuego y los consuma. Así hemos sido como iglesia. Pero vaya cuando el Señor nos muestra el ejemplo a través del apóstol Pablo, gracias, porque a él fue quien el Señor le plació revelarle la gracia. Y ese es el tiempo en que la gracia tiene que ser revelada y salir de tanta religiosidad. Él no caminó como los discípulos. Él creyó por fe, porque Él había resucitado y había ascendido. Ellos caminaron con Él. ¿Cuántos años llevas caminando con el Señor? Pero aquellos que se les revela la gracia es porque tuvieron convicción de quién es Él. Y esto es lo que el Señor está llamando a su iglesia, a tener convicción. Muchos diciendo, sí, Señor, tú eres el Cristo. Y les dice a los discípulos, les dice a su iglesia, es necesario que yo padezca, es necesario que ustedes nacen de nuevo. De ninguna manera, Señor. Que yo tengo que nacer de nuevo, que yo tengo que perdonar. ¿Cómo así que yo soy la que tengo que cambiar? ¿Cómo así que yo tengo que ser solo o sola, pelear esta batalla y los demás qué? Porque así somos como iglesia. La gracia es recibida por convicción. Y todo el que recibe gracia tiene conversión. La gracia es el espíritu de gracia derramado sobre nosotros, donde el que cometió abundante pecado se siente perdonado, muy amado por el Señor, y es levantado para dar gracia también. Y a la iglesia le falta gracia. Somos la iglesia, nosotros nos habla el Señor. El Señor decía, se ha conformado con hacer una buena obra. El Señor me decía esta tarde, he estado afligida de espíritu, porque es necesario que esta palabra se haga carne en nosotros. Un día hacemos una buena obra y al otro día sale realmente el fruto que todavía hay. La naturaleza es la que tenemos que tener. Durante mucho tiempo el Señor nos ha mostrado, iglesia, las obras de la carne. Y nos dijo que las obras de la carne son el fruto del árbol malo. Porque Él habla en Gálatas capítulo 5 del fruto del Espíritu y habla de las obras de la carne. Pero habla también en la palabra de Dios que hay dos tipos de árbol, uno bueno y uno malo. Y que el árbol malo da mal fruto. ¿Cuál es el mal fruto? Las obras de la carne. Y que el árbol bueno da buen fruto. ¿Cuál es el árbol bueno? Pues el fruto del Espíritu. Y volvamos otra vez a recordar por el Espíritu. Porque el árbol era malo. Porque la raíz era mala. Vamos a las raíces que hay en nuestro corazón, raíces de amargura, falta de perdón. Aquellas que dice el Señor que si no dejamos que nos sanen, no alcanzaremos la gracia del Señor. Nadie que no haya perdonado será perdonado por el Señor. Y fuimos a las raíces y entendimos que nuestras raíces eran malas. Y cuando vimos que la raíz era mala y la necesidad que el hacha Cristo estuviera puesta a la raíz de los árboles, dijo, te voy a decir porque la raíz es mala, porque la semilla fue mala. Porque ustedes no crecieron con el fundamento de la palabra, sino en medio del dolor, de la tristeza, del rechazo. Y Satanás se encargó de arar esta tierra para que también esa semilla creciera en sus corazones.
Esas son las obras de las tinieblas de nuestras vidas. Niños fragmentados, jóvenes fragmentados, adultos fragmentados, padres fragmentados que fragmentan. Entonces dijo, la semilla es mala. ¿Ven dónde está el problema? Y lo vimos. Dijo, ahora les voy a hablar de la buena semilla. Yo soy la buena semilla. Amén. Y yo soy el sembrador. La semilla es la palabra y el fundamento que vine a traerles es mi palabra. Y entendimos eso. Fue un largo tiempo donde trabajamos en las obras de la carne, tratando en nuestras fuerzas de no dar este fruto malo. Pero entre más pasaba el tiempo nos dábamos cuenta de que, como dice Romanos 7, y hallé que yo era codicioso, y entre más, dice el apóstol Pablo, quería dejar de ser codicioso, me daba cuenta que era más codicioso. ¿Cuántos han querido no fallarle al Señor y vez tras vez, tras vez, tras vez, vuelven y fallan, se presentan como el pueblo de Israel con el mismo sacrificio, tratando de cambiar en sus fuerzas cuando esto no es posible? El Señor habla de una naturaleza. Y entonces me decía el día de hoy mi padre, me decía, en medio de mi aflicción, todos tenemos diversas batallas, sino que cada uno busca lo suyo propio. Todos están preocupados por sus propios asuntos. Yo también estuve preocupado por ellos. Si nos sobrelleváramos las cargas, como dice el Señor en Gálatas capítulo 5, seríamos un verdadero cuerpo. Y dice la palabra de Dios. Y él me decía, todo lo que ustedes vieron durante este tiempo fue la naturaleza adámica, la naturaleza caída, la naturaleza de ustedes. Pero durante estos 9 días les he mostrado mi naturaleza. Durante estos 9 días de vigilia han conocido cuál es mi naturaleza. A profundidad. Porque a profundidad les mostré cuáles eran las obras de la carne. Y se los mostré a tanta profundidad que les mostré que estaba en cada uno de ustedes. Esas obras de la carne son espíritus. Porque cuando el Señor nos mostraba la mentira, no es una mentirita, la mentira es un espíritu que se manifiesta. No es que solamente es pornografía, no es pornografía. La pornografía tiene que ver con espíritus, la lascivia y muchos pecados que habla de ahí en las obras de la carne y se manifestaban. No es que simplemente soy disencioso, solamente hago que peleen en mi casa, o que peleen en la iglesia, o que peleen en las vecinas. El Señor dice, esto es un espíritu. Y se manifestaba también, porque sacaba a la luz la murmuración. Amén. Y no lo sacaba a la luz en el murmurador, se manifestaba el espíritu de murmuración. Y tuvimos un gran tiempo en el discipulado de conocer nuestra propia naturaleza. Amén. ¿Y para qué el Señor permite eso todo el tiempo? Él trabaja como Él quiere. Porque tal vez dirás así que el malhechor de la derecha, cuando Jesús estaba crucificado, no hizo discipulado. Tuvo algo que le falta a muchos que están aún en el propio discipulado, convicción de que Él era el Hijo de Dios y que Él era el rey de ese reino que el Señor había prometido. Y Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Los que se sentaban como Simón el fariseo decían, si este fuera verdaderamente un profeta, lo miraba como profeta. Como hay muchos que vienen a ver qué el Señor les dice. Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que vino a salvarte a ti, amigo. A esos que nos trae, a conocerle. Y muchos dicen, como le pasó al joven rico, maestro bueno, ¿qué es un maestro? Y que simplemente venimos aquí a que nos enseñe la palabra. Porque nos llamó porque éramos buenos. ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, pues, la ley, nadie se salva por la ley. La ley te salvaría si la pudiéramos cumplir, pero nadie la puede cumplir. Ninguno pudo cumplirla, solo mi Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Dijo, hacer esto, todo eso hago. Y el Señor dice que lo vio y le amó. Y le dijo, deja todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y sígueme. No lo hizo, porque el Señor sabía que no amaba a Dios sobre todas las cosas y que no amaba al prójimo como a sí mismo, porque el Señor sabe que nos falta. Le dijo, una sola cosa te falta, y Él sabe que te falta a ti, que me falta a mí, y por eso nos trae a ti. Podemos ir a todos los cultos que queramos, podemos saberlo en la Biblia,
podemos predicar. Podemos decirle a la gente qué tiene que hacer para ser salvo. El Señor dice, si tú y yo no estamos con convicción y una conversión verdadera, naciendo de nuevo, no entraremos al reino de Dios. Amén. Así presumamos hablar en lenguas. Así seamos usados. Echemos fuera demonios, sanemos enfermos. Lo hacemos por Él, por la misericordia de Él, no por la convicción en el corazón. La palabra de Dios dice que hay que estar convencidos, tiene que haber convicción. Cuando aquel hombre le dijo a Felipe, el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él dijo, si crees con tu corazón puedes. Él no le dijo, ¿crees? Uy, uno más, venga para el reino. Dijo, si crees con tu corazón. Por eso el Señor no quiere que vayamos bautizando por bautizar, sino que llevemos la palabra para que crean en el Hijo de Dios. Que no pasen simplemente por las aguas, sino que crean que el Hijo de Dios vino por ti, por ti. Que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, iglesia, creyendo que no, estando en la naturaleza adánica vamos a entrar, no es posible. Él vino, iglesia, a darnos su naturaleza. Si queremos como Felipe decir, Señor, te quiero ver, ve a Cristo, ve esta palabra, porque muchos no reconocen la voz de Dios, porque no escudriñan las Escrituras, no saben cuando Dios les habla. El Señor habla. Hay personas que vienen a preguntar y Él contesta con la palabra, porque la palabra es útil, iglesia. La palabra es suficiente. Amén. Nosotros no necesitamos una profecía nueva, necesitamos escuchar la voz del Padre. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Conocer su voluntad, conocer que se nos ha sido concedido y se nos fue concedido gracia. Gracia, perdón y amor. Y no para que tú y yo seamos perdonados, sino para que otros sean perdonados por medio de este bendito evangelio. ¿Y qué es la gracia? Pues darle gracia al que no lo merece. Si el Señor te preguntara en esta noche a quién le quieres dar gracia, no, pues al primero que uno piensa a sus hijos. Después a que se vayan sus hijos. ¿No? Hay uno por darle lo mejor al que uno le conviene. Señor nos dijo estos días, ustedes dan gracia donde ustedes han recibido algo, quieren devolver a veces, pero no donde ustedes saben que no les van a agradecer. Él nos dijo eso. Y la gracia no es para administrarla, nosotros somos administradores de la gracia por el Espíritu, porque si dependiera de nosotros, a veces se ha condenado a la misma familia. Por los demás. A la misma familia uno les dice se va a perder, y entre más perdido que para él, porque perdidos estábamos y nos han. Porque somos como Marta, decimos conocer las Escrituras y nos congregamos, pero decimos, esto que está pasando en mi familia, y en él ya no hay caso, ya me perdieron. ¿Sí o no, iglesia? El Señor dice que ahí es donde Él actúa, en lo que es imposible para el hombre es posible. Ahí donde tú dices no hay caso, ese es el Dios de los imposibles. Amén. Porque si el Señor hiciera lo que nosotros hacemos, ¿qué gloria habría para Él? Si a veces cuando Él actúa nos robamos la gloria de Él, escondemos el testimonio, escondemos a Cristo, como fuera que el Señor hiciera lo que nosotros hacemos. Escondemos lo que a veces ha sido imposible para nosotros y fue posible para Él, lo escondemos y le robamos la gloria a Él. Porque nos gusta testificar de lo que nos hicieron, cómo nos ofendieron, cómo nos hirieron, pero no como Cristo nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha amado. Eso poco lo habla la iglesia, porque todavía hay raíces de amargura. Y la palabra de Dios dice, no vaya a ser que una raíz de amargura te haya ¿qué? Te haga caer de la gracia. Porque el Señor dice que esta raíz tiene que ser cortada. Porque las raíces que el Señor coloca en una buena semilla en nosotros está junto a corrientes de las aguas. Son profundas. Entonces el Señor me decía, durante estos 9 días les he hablado a ustedes de mi naturaleza. Y ustedes se han dado cuenta que por más que han intentado no han podido hacer lo que solamente emana de mí, dice el Señor. La naturaleza del Señor no es para que nosotros
seamos como Él y repitamos, iglesia, escenas. Es que por gracia hicieron esto, lo voy a hacer. Así no es. La naturaleza de Dios es el mismo Espíritu Santo en nosotros emanando desde nuestro corazón. Donde no hay nada fingido, ni fe fingida, ni una falsa piedad, ni un falso arrepentimiento, sino que todo es verdadero y empezamos a caminar en verdad. Y esto solamente es por el Espíritu Santo, porque seremos como aquel joven rico que queremos hacer algunas obras, pero las otras no. Y te digo, iglesia, que la gracia cuando se recibe es por el bendito Espíritu Santo que empieza esta metamorfosis, que no es fácil, porque ¿qué es una metamorfosis? Es un cambio. Y para que haya un cambio, que tú reconozcas el cambio y que testifiques del cambio, acá por favor, y que testifiquemos del cambio. Tenemos que verlo nosotros. ¿Cambio de qué? Se dice cambiar nuestra vieja manera pasada de vivir. ¿De qué tenemos que cambiar? Si nos creemos buenos. Pues de lo que Él va mostrando que realmente hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Tú y yo no lo sabemos, pero bendito sea el que lo escudriña y el que lo conoce verdaderamente, porque dice el corazón de ustedes, de nosotros, es engañoso, más que todas las cosas. ¿Y sabe por qué tiene que venir a circuncidar el corazón? Porque de ahí es donde emana venir. Todo lo que ha salido de un corazón engañoso, que es engaño, mentira, ¿ha salido a la luz o no, iglesia? Amén. No lo ha sacado a la luz. Amén. Porque con la boca confesamos una cosa, pero nuestras obras muestran otra. Porque hacemos una obra buena. Los fariseos lo hacían, pero también hacían obras. Estamos conociendo la naturaleza. Y entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a conocer su naturaleza? Deseamos ser como Él. Y saben que nosotros lo vamos a intentar, intentamos ser como Él, pero no podemos, porque esto no es por obra de hombres, sino por la obra del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de nacer de nuevo. ¿Qué es convicción? Es creer algo con firmeza. ¿Qué es? Creer algo con firmeza. Que está fuertemente adherido, ¿dónde? En el corazón. Basada en una experiencia personal, íntima y respaldada con argumentos. Una certeza absoluta. ¿Y cómo yo sé que esta convicción está en mí? Mediante estás en los procesos. Sigues con la convicción de lo que creíste en el principio. ¿Cuántos tienen esa convicción hasta ahora? Sí, les sé. Vuelve lo repito. ¿Qué es convicción? ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿A tener qué? Convicción. Es creer algo con firmeza. Que está fuertemente adherido en el corazón, basado en una experiencia personal, íntima y respaldado con argumentos. Es una certeza absoluta de lo que tú dices creer. Recuerdan un tiempo que yo dije, y saben que uno empieza a menguar en la convicción. Por eso es necesaria la palabra, porque nos hace recordar de dónde nos ha sacado el Señor y la obra que hizo. Porque yo decía, a una de las cosas que yo decía era, vea, a mí me puede venir cualquier persona a decirme lo contrario, pero yo creo en lo que yo he visto y en lo que Él ha hecho en mí, lo que Él mismo me dijo. Puede venir el que sea, ¿se acuerdan que yo decía? Y esa era la convicción que yo tenía. Pueden venir con argumentos, lo que sea, pueden venir con conocimiento, pero yo sé que viví directamente con mi Padre. Esta es la convicción de que no me fue dado por hombres, sino que me fue dado por Él. Amén. Y uno va menguando la convicción hasta que la palabra te hace recordar quién fue el que te llamó y a qué te llamó. Es necesario, iglesia, la palabra de Dios que nos afirma en Él. Amén. Entonces yo decía, vea, Dios mío, yo sé que viví con el Padre, yo sé quién me habló, yo sé con quién me encontré, yo sé
Entonces viene otra persona a querer cambiar y no lo puede hacer porque tú tienes una experiencia con el Padre y nadie te puede mover de ahí. Así vengan con todas las filosofías que quieran. Tú sabes quién te habló. ¿A quién le creerías? ¿Al hombre o al mismo Dios? ¿Quién no tiene convicción? El que ha recibido un mensaje de hombres pero no lo ha recibido de él. Ahí no puede haber convicción. Y es necesario que tú tengas un encuentro con Cristo. Porque hay quienes caminaron con Él, hay quienes se sentaron a la mesa con Él. Simón el fariseo se sentó con Él a la mesa. Pero la diferencia entre Simón el fariseo y la mujer adúltera era que ella tenía convicción de quién era Él. Simón el fariseo no. Y son de aquellos que pueden conocer la palabra, pueden sabérsela, pueden tener un renombre, un título, pero no tienen convicción de quién es el Hijo de Dios. Ella sabía que era su Salvador, su Señor, el Rey, el que merecía que ese perfume fuera derramado sobre él. Aún sus discípulos que caminaron con él dijeron, ¿por qué lo desperdicia de esta manera? Ella sabía para quién era. Tenía convicción. Esta es la diferencia de alguien que tiene convicción y alguien que cree creer. Y por eso necesitamos la bendita palabra, que es la que nos lleva a tener el encuentro con Él, el camino que nos lleva a encontrarnos con Él. ¿Por qué creen que hay personas que vienen cualquier viento de doctrina y los lleva para aquí, los lleva para allá y al último no saben en qué creer? Porque no tienen convicción. Porque están como el que mejor se los pueda explicar. Como decía el Señor, ustedes hablan de lo que han oído, pero no de lo que han oído y visto. Hay que ver la iglesia. Ya se le puede ver. Amén. ¿Quién más tenía convicción? El joven rico le dijo, maestro, güey. Él no tenía convicción de quién era él, pero Zaqueo se encontró con él y tuvo convicción, una metamorfosis, cambio, porque él sabía que valía, él se había encontrado con el tesoro y que valía mucho más que lo que tenía. Eso es convicción. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor, sígueme? Toma su cruz y sígueme. No hay convicción todavía, iglesia. No hay convicción de seguir a Cristo porque todavía no estás convencido de que vale la pena seguirle. De que sí vale la pena dejarlo todo por Él. No está la convicción. Has confesado con tus labios y ciertamente estamos ahí porque yo fui parte de aquellos que confesaron, pero yo no había creído con el corazón. ¿Cómo? Si no le conocía. Por eso si tú estás aquí, tú no estás perdido, tú estás en el lugar correcto para recibir este mensaje y decirte, te falta la convicción. Te falta la convicción. Ser capaz de dejarlo todo por Él. Recordando de la vigilia de la noche, qué precioso lo que nos dio. Señor de Iglesia dice, no les basta conmigo. Porque siempre estamos afligidos por lo que no se nos ha sido concedido aún. Afligidos porque el Señor no actúa a nuestra manera. Y el Señor nos dice, no les basta, no soy yo más que muchos hijos. No soy yo más que la casa que pides. No soy yo más que el negocio que tú pides. No te soy suficiente. Los que vigilan no saben de qué el Señor está hablando. Amén. Los que no. Porque Él nos está dando secretos que solo guardamos escondidos. Él sí lo está haciendo. Nos está mostrando su naturaleza. ¿Cómo vamos a querer nacer de nuevo si creemos que estamos bien? Falta convicción para que haya una verdadera convicción. Y esta convicción no está en cuántos años te sientes a la mesa con el Señor. Recordemos nuevamente, el malhechor de la derecha tuvo convicción de quién era el Hijo de Dios. Hay gente que en el último momento tiene convicción de quién es el que se salva. Pero a ti y a mí, a los que estamos recibiendo mensajes que nos está hablando en esta noche. Amén. Porque a veces decimos, ¿y cómo le entrará el agua al coco? Y los demás que se mueren, ¿cómo harán? Preocupémonos, iglesia, ¿qué pasa con nosotros? Y con el mensaje que recibimos. Porque a veces estamos más pensando cómo se salvarán otros y descuidamos una salvación tan grande. Porque siempre estamos pensando, porque la mente, los movimientos dan muchas vueltas. Si el Señor te llama a salvación, simplemente síguele, que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. Él es el que hace la obra. Amén. Él, a través de Él tenemos la naturaleza
del Padre, porque Él tiene una naturaleza. Está la de Adán y está la de Cristo, y es la naturaleza de Cristo que entrará al reino. Amén. Aleluya, Señor. Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente. Entonces, ¿cómo hago, hermana, para saber qué naturaleza tengo? Tú y yo, todos los que estamos aquí, llegamos con esta naturaleza adánica, caída por el pecado. El Señor Jesucristo es mucho más que una oración, iglesia. El Señor Jesucristo tiene que ser revelado, creer en Él, que haya convicción de lo que está recibiendo y creer que el Espíritu Santo hará la obra. Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente. Bendita sea tu palabra, Señor. Bendito sea. Gálatas capítulo 5. Verso 19. Todo el que dice conocer al Señor, pero no ha recibido la gracia se recibe con convicción, la gracia hay que recibirla. ¿Cómo así, hermano? Hay personas que dicen estar en Cristo, pero no han recibido gracia, porque todavía siguen en el pecado y siguen con culpa. Porque Él dice, quito el pecado y quito la culpa. La gracia de recibir a Cristo es recibir la obra completa. Reconciliación, justificación mediante la resurrección. Ser reconciliados con el Padre en la cruz y siendo justificados mediante la resurrección. He aquí quitó tu pecado y la culpa, y aquel que tiene gracia no andará con la carga del pecado. Y el que recibió gracia, iglesia, no puede recibir gracia si no se siente pecador. Porque la gracia es para donde abunda el pecado. La gracia no es para la religión o recibir gracia simplemente por un título. El apóstol que recibió la gracia para que no fuera predicada decía lo siguiente: para que fuera testimonio, el Señor lo escogió a él, al que perseguía la misma iglesia, porque abundó el pecado y abundó la gracia, y él tenía que ser testimonio. Nadie puede ir a hablar de gracia si no se ha sentido perdonado por Dios. Nadie puede ir a hablar de gracia, de perdón y amor que no merecemos, de este don de Dios, precioso don de Dios, si todavía te sientes con culpa. La convicción que tuvo Isaías, he aquí, dice, pobre de mí, dice Isaías, que siendo yo inmundo de labios, él reconoció su pecado por el Espíritu. Y siendo pecador, habitando en un pueblo inmundo de labios, que no solamente yo, sino todos los demás, he visto al Señor, he visto al Rey. El Señor le dice a Isaías, a eso vine. ¿Te ves inmundo? ¿Puedes ver tu pecado? A eso vine. He aquí perdono tu pecado y quito la culpa. Y esto así tiene que caminar la iglesia. ¿Por qué la iglesia camina con culpa? Porque está viciado en su vieja naturaleza, peque, repeque, contrapeque. Siempre con el mismo pecado, Satanás te va a acusar. Pero si tú has llevado a la cruz tu pecado, no tienes de qué acusarte. Porque lo primero que hace mi Rey con su bendita sangre, donde dice Hebreos capítulo 9, verso 14, que la sangre del Cordero lava nuestras conciencias. Porque la conciencia no está limpia. Porque el viejo hombre está viciado a pecar y todavía estás en la vieja naturaleza. Y el Señor tiene que hablar la verdad. Siempre hay culpa por haberle fallado a Dios. Mira, tú y yo le vamos a fallar porque hay quienes se justifican. ¿Y quién no le va a fallar? Una cosa es estar viciado en el pecado y otra cosa, iglesia, es equivocarse. Todos vamos a equivocarnos en algún momento. Dice, si el justo él lo levantará, pero oye, un justo que se ha caído cada semana, cada 2 días con lo mismo, te falta hacer de nuevo. Falta arrepentirse, iglesia. Esto no es lo que habla la palabra, porque dice, hijitos, no pequéis. ¿Es que dice? No pequéis. Pero si pecado cometieres, ahogaos sus tendréis. Al Señor Jesús. Dime, dice en Hebreos, iglesia capítulo 10, que el pueblo de Israel se presentaba cada año
para hacer estas expiaciones, para hacer estos sacrificios, para ser limpios del pecado. Y dice ahí mismo en Hebreos, si hubieran sido limpios del pecado, ¿por qué se tienen que presentar cada año por el mismo? Si es que ya fueron limpios. Si tú te bañaste y fuiste limpio, ¿para qué te vuelves a bañar? Porque sientes que no quedaste bien limpio, ¿cierto? Eso es lo que pasa con los sacrificios y con la culpa. Pero cuando tú crees, recibes la gracia y crees en el Hijo de Dios, tú sabes que Él sí te lavó y que no te puede acusar el maligno, que tú eres de Él y que te compró con esa preciosa sangre. Esa es la convicción que el Señor quiere que tenga su iglesia. El Señor no quiere que caminemos con culpa y menos que culpemos. Porque todo aquel que siente culpa, culpará. Pero aquel que ha recibido gracia sabrá que el Señor vino a salvar y no a condenar. Él dice, manifiestas son las obras de la carne que son, escucha iglesia. Todos el Señor nos sacó de aquí, con una, con dos, con tres o con el combo completo. Ahora, si estás con estas obras de carne, el Señor no te condena, porque Él vino precisamente por eso. Quienes te van a condenar es que habiéndoles hablado la verdad, no lo recibieron y no dejaron que Él los sanara. Porque todo nos llamó siendo pecadores. Mira lo que dice. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Recordemos que es la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Mira hasta lo que pareciera que es tan simple. Pleitos, oigan iglesia, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que no dice que esas son las únicas, sino cosas semejantes a estas, porque la lista es larga. Acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué dice ahí seguido a esto? Los que practican, o sea, lo vuelven una práctica constante. Y hay quienes en la iglesia practican esas cosas. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, lo primero que Él nos hace ver que esto es la inmundicia de lo que dice Ezequiel 36 que nos tiene que lavar. Para el Señor esto es inmundicia. ¿De verdad creemos que mentir es normal? El padre de ustedes será el padre de mentiras, pero el padre que nos está llamando es de verdad. Y Él dice, hablen verdad, pero no se está hablando verdad. No se habla verdad, iglesia. Vemos mentira. Y cada vez que conocemos más la verdad de Cristo, vemos cómo la mentira florece hasta en los niños. Algo que llamábamos que era normal. Y que nos damos cuenta que hemos sido doctrinados en la mentira y en el engaño. Y hay un padre de mentira. Y que el Señor nos está llamando a ser hijos de verdad. Amén. Andar en la verdad. Amén. La verdad liberta, iglesia. Amén. Tal vez en el momento puede haber una molestia. Pero cuando te dicen la verdad, sí, amor, entenderemos. Mira, nosotros fuimos doctrinados en mentira y doctrinamos a nuestros hijos en la mentira también. Mira que no estoy. Hasta en eso tan pequeño. Niños que he escuchado, ¿y por qué mientes? Esa es una mentira. Ay, no tan inteligente el niño. Porque así lo han dicho. No, iglesia. Porque cuando viene la verdad a hablarnos, nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, lo resistimos porque estamos acostumbrados a las mentiras. Y Él dijo, por eso ustedes no me reciben ni entienden mi lenguaje. Yo hablo verdad, ustedes están acostumbrados a oír mentiras. Está en Juan capítulo 8. Porque su padre es el padre de mentira. Si su padre fuera mi padre, hablaría verdad. Pues nuestro padre era el padre de mentiras hasta que somos hijos de adopción por medio de Jesucristo de la verdad. Y recibimos la verdad, hablaremos verdad, caminaremos en verdad. Y al principio va a costar. Porque no hay nada más terrible que reconocer, iglesia, que no es la gloria de nosotros, sino la de Dios. Costará reconocerle a la gente que no somos perfectos. Pero qué precioso es cuando un ministro, alguien que predica y los que reciben, reconocemos la necesidad de esta bendita verdad que está aquí.
Que no hablemos mentiras, sino que hablemos verdad. Una verdad que salva, que sana, que libera. En Cristo Jesús. Amén. Y así no le daremos al enemigo. Esto que está hablando el Señor son las armas del hombre fuerte. Y a eso ha venido nuestro Señor, a quitarle las armas, a deshacer las obras de las tinieblas. A eso vino nuestro Señor. ¿Por qué creen que el enemigo dice, ahorita lo vamos a leer, el Señor decía, si esta casa está dividida no prevalece, porque cada ratito es derribada? Porque sigue, el pecado derriba al hombre. Pero él dice, derribados mas no destruidos. Y el Señor quiere, iglesia, que el pecado no derribe más a sus hijos. Que la culpa no lo derribe, que el miedo no lo derribe. Porque el Espíritu que el Señor nos dio, iglesia, es el que hace la obra en nosotros y hace esta bella metamorfosis que es la naturaleza de Cristo. Cuando tú ya tienes miedo, dice, yo no te di espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el por qué te está diciéndole Pablo a Timoteo, recuerda que el Señor te está dando la naturaleza de Cristo, dominio propio, que lo vamos a ver ahí. Amor y poder. Porque esto es lo que hace el Espíritu en una vida. Por eso el enemigo ha sido fuerte y ha tenido dominio sobre los hombres a causa del pecado y no conocer la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús nos hace libres. Reconociendo que Él vino a libertarnos y a deshacer esas obras. Mientras que nos resistamos en la obra del Espíritu en nosotros, de deshacer las armas del hombre fuerte, seguirás siendo manipulado por las tinieblas. Una y otra vez. Seguirá el enemigo reinando en tu casa con el miedo, con el temor, con el engaño, con los pleitos, con los celos, con las contiendas, con todo lo que se mueve, depresiones, todo aquello que se mueve y que parece que fuera normal. El Señor dice, yo vine a deshacer esas obras en tu vida, en tu casa. Amén. Yo vine, a eso vine. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay esta convicción. No hay convicción de que a eso vino el Señor. Porque cuando hay convicción, el Espíritu Santo actúa en iglesia. Como actuó en Zaqueo, como actuó en María Magdalena. Ella no dijo que le habían encontrado en adulterio. Ella dijo, no, poco a poco dejaré. Ya no tengo 7, sino que tengo 5 y luego 2 nombres. Mire, no hay nada más precioso que ver que es el pecador el que se convence. Es más fácil que sea convencido un pecador que un religioso. Los religiosos quieren su propia gloria, buscan su propia gloria. Pero aquellos que reconocen la necesidad de Cristo llevarán a otros a Cristo. Si no, los llevarán a sus propias sombras. Qué precioso es mostrar la obra de Cristo en nosotros, no esconderlo, ser testigos de que Él me hizo temblar y caí para atrás, no, iglesia. De lo que antes era y ahora no soy en Él. Eso es el testigo. Y que fue por el poder del Espíritu. Y aquellos que están allí en la profundidad, en el hueco, en la frontera, reconocerán porque te veían como eras y ya no eres y tendrán esperanza. El mismo que los sacó adelante y empezarán a clamarle a nuestro Dios. Si nosotros vamos como los fariseos, como religiosos, eso es otra cosa, iglesia. Pues, ¿qué vamos a hacer? Que el pecador no se sienta digno. Si el fariseo, Simón el fariseo, supiera que vino por el pecador, le hubiera hecho traer una silla a María. ¿Cierto? Siéntate, María, porque Él vino por ti y por mí. Y dijo, si este fuera verdaderamente profeta, no dejaría que Él hiciera eso. El Señor le dice, ella me ama mucho, porque mucho se le ha perdonado. ¿Tú sientes que no te he perdonado nada? Con la parábola que le dio, eso fue lo que le dio. Nuestras iglesias no somos como el fariseo. No somos así. Más, ya está la naturaleza aquí adámica, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu es amor. ¿No lo ha mostrado durante estos 9 días? Amén. Y no como letra, iglesia. Fuerte lo que nos ha dado poderoso y hermoso, ¿cierto? Amén. El gozo, cuando nos mostró lo del gozo, iglesia, el gozo de salvación que habíamos perdido. Paz, anoche nos habló de eso. Paciencia, benignidad, bondad, fe nos habló también. Mansedumbre, templanza, precioso lo que nos habló de la templanza. Pero no como letra, iglesia, sino sacando a la luz lo que hay en nuestro corazón. Amén. Lo contrario a la templanza y la necesidad que tenemos de que el gobierno. Amén. Amén.
Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que qué? Son de Cristo, han crucificado lo anterior, pero si no lo han crucificado. Hay quienes dicen que lo llevaron a la cruz, pero vuelven y lo bajan. Hebreos capítulo 12 dice que hay de los que pecan deliberadamente, que conociendo la verdad de Dios, la verdad de Cristo, pecan deliberadamente, creyendo que pueden volver a crucificar a Cristo por los pecados. Porque antes estábamos en un tiempo de ignorancia, ahora ya no la tenemos, iglesia. ¿Saben qué es lo que hacemos? Resistirnos a la metamorfosis, al cambio que hace el Señor en nuestras vidas, que es por la palabra. Aquellos que están en esta metamorfosis saben que ha sido por la palabra. Amén. No hay oración. No hay oración, iglesia. Porque cuando dice que ellos se encontraron con Cristo, es que se encontraron con la palabra. Amén. Él es la palabra. Amén. Es un encuentro con Cristo, no con la religión, no con una oración. Con una oración puede empezar todo, con un quebrantamiento. Con un corazón contrito, humillado, empieza, pero no termina. Dice que hay una obra que se inicia, que se perfecciona y que se termina. Amén. ¿Cuántos han hecho una oración y creen que estando en pecado, la gracia sobre gracia es para perdonarme? No, la gracia no es para pisotearla, no es el libertinaje para pecar. La gracia es para sentirnos amados, perdonados de tanto pecado, iglesia. Pero permanecer en la gracia, que es el poder de Dios para no volver a hacer. Eso es gracia. Y muchos rechazan la gracia. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos da. ¿Cómo sabes, hermana, que está la naturaleza? En segunda de Pedro, por el tiempo no lo leo. Dice, la naturaleza divina es el fruto del Espíritu. Yo le decía, Señor, yo quiero tener mansedumbre. Yo le pedía mansedumbre. Mire, tú y yo podemos conocer teóricamente cómo es la mansedumbre y la templanza, pero no podremos tener templanza ni mansedumbre por nuestra propia obra. Por eso la circuncisión de todo esto es necesaria para que la naturaleza de Cristo en nosotros emane. Toda la naturaleza, los frutos del Espíritu, es lo contrario a las obras de la carne. O sea que cuando el Señor circuncida nuestro corazón, empieza a emanar lo que Cristo está haciendo, o sea, su naturaleza, Él mismo en nosotros. Amén. La templanza no es algo que tú y yo podamos tener, porque podemos tener templanza, pero no tener amor. Podemos tener amor, pero no tener fe. Podemos tener fe, pero no podemos tener mansedumbre. Cuando el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda en su corazón. ¿Y por qué? Ay, yo lo guardo. Y lo guardamos tanto que cuando Él nos circuncida, nosotros no lo recibimos a Él, no. Cuando Él nos circuncida el corazón, guárdenlo, no lo contamine, guarden su corazón, porque de ahí emana la vida. Pero hay quienes guardan su corazón para que el Señor lo resiste. Él no quiere que lo resistamos más. Él quiere que nos dejemos circuncidar, reconocer esta naturaleza. Ahora, cuando el Señor nos habla de la convicción de qué, de pecado, ¿cuánto reconoce que todavía practico cosas? ¿No? Los pleitos y las disensiones en las casas, las envidias, la murmuración, pleitos, celos, contiendas. Necesitamos nacer de nuevo. Amén. Y esto es por el Espíritu. Entonces el Espíritu que hace nos está convenciendo en esta noche. ¿Para que haya culpa? No. Para entender que hay una naturaleza que tenemos que tener, y es mediante la convicción de que en la fe en Cristo, amén, y por el poder del Espíritu Santo es posible. Amén. Tú puedes intentar dejar de pecar. Pablo lo intentó. Y por más que quería hacer lo bueno, no podía, y hallaba que el pecado moraba en mí. Entonces, si mora el pecado, no puede morar el Espíritu. Y entonces el Señor viene a circuncidar, a quitar estas obras de la carne, estas almas del hombre fuerte, para Él tomar el control, el más fuerte que el hombre fuerte. Amén. Él es el que tiene que hacer. Pero esto no es una historia. Esta es la verdad que tiene que hacer realidad a nosotros. Reconocer que estas son las armas que tiene el enemigo. Estas son las armas que tiene. Estas son las armas. Y si no se las entregas, porque aquello que se convirtió en una debilidad que el enemigo la usa una y otra vez,
El Señor dice, entrégame tus debilidades. Ahí es donde yo uso mi fuerza, mi gloria, mi poder es ahí. Donde tú no puedes, yo puedo, porque todo lo puedes en mí que te fortalezco. Hay personas que dicen, es que no puedo, gloria al Señor. Hasta llegar a tu fuerza, sí, aquí empiezan a ver, Señor. Amén. Cuando tú y yo entendemos esta iglesia, yo lo estoy entendiendo. Pablo lo decía, yo ya no me glorío en lo que sé, en lo que he visto, en lo que se me ha sido revelado, sino en mis debilidades, porque ahí es donde el Señor se ha glorificado. Es ahí. Y aún el aguijón fue necesario, dice Pablo, para que no me sobresaltase de ninguna manera. O sea, que va a ser necesario ciertas cosas en nuestras vidas. Pero hay quienes dicen, mira, el Señor no nos va a dar algo que no podamos soportar. Nuestro Señor es fiel. Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿por qué deja que eso me pase? Porque te ama tanto que no quiere que te desvíes y te pierdas. Él sí quiere una eternidad con nosotros, iglesia. Hay cosas que no vamos a entender y van a ser inexplicables para la mente humana, porque sé que el hombre natural no lo va a poder comprender. Pero te digo que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Ahora vamos aquí. Lucas 11. Él vive, iglesia. Y Él nos quiere dar vida. Él es la vida de nosotros. Entonces, entendiendo, ya reconocemos cuáles son las armas del hombre fuerte, ¿cierto? Porque ese es el hombre ¿qué? Carnal. La palabra de Dios habla, cuando el Señor habla de Saúl y habla de Jacob, habla de una batalla que estuvo en el vientre de aquella madre. El Señor dice que esta batalla está en nosotros también, la carne y el espíritu. La carne se resiste. El espíritu está dispuesto siempre, pero la carne es débil. La carne va a llevar al hombre a pecar una y otra vez. Por eso el Señor dice, dejen de darle alimento a la carne. Alimenten el espíritu, iglesia. Y en Efesios 5 nos ha llevado como, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Y te alumbrará la luz de Cristo, esta bendita palabra. No sean ociosos, no sean negligentes. Ven, oren. Si están en esa condición, quítenle las armas al hombre fuerte, porque esta palabra tiene el poder de hacer. Amén. ¿Cuántos se han sentido bendecidos por la Biblia? Amén. ¿Quiénes están todos los días? ¿Qué estamos haciendo? Quitándole las armas y alimentando el espíritu. Al principio cuesta o no cuesta, pero luego uno dice, ¿qué nos va a enseñar este día? Y es precioso todo lo que nos habla, porque es para nosotros, para los hechos de esta palabra de Cristo en nosotros. Amén. La intermitencia, iglesia, va a hacer que seas intermitente, de doble ánimo. Hay que esforzarse, ser valiente, someter el hombre carnal. La carne es contra el espíritu. Pero ¿saben qué? A veces dices que la carne es contra el espíritu. Yo lo decía mucho. Ay, pero cuando el Señor me dijo, y el espíritu es contra la carne. O sea que cuando estás en el espíritu, no querrás obrar de carne. Pero siempre hemos hablado más de lo que el enemigo puede hacer, ¿cierto? Es que esta carne es contra todo el espíritu, no puedo orar, no puedo leer la Biblia. Ay, yo quisiera congregarme, hermana, pero no puedo esta carne, hermana. Y yo digo, pero si tú caminas en el espíritu, como nos está enseñando el Señor, tú no querrás hacer obrar de carne. Porque el espíritu también es contra la carne. Amén. Así que, ¿por qué batallas? Porque tu carne no te deja el espíritu, porque alimentas más la carne que el espíritu. Si alimentáramos más del espíritu, iglesia. ¿Saben qué me dijo el Señor? Había un discipulado. Yo bendigo a los que se están conectando que no eran discípulos. Él los está discipulando, me dijo el Señor. Mediante esta vigilia se están siendo discipulados. Ustedes saben que están recibiendo lo que no reciben normalmente. Ustedes lo saben. Entonces dijo el Señor, los estoy discipulando y los estoy llamando yo. Es precioso. Para mi vida ha sido edificación. Y para las personas que me han llamado y me han dicho que ha sido edificación, ya les he dicho, por uno cruzó el Señor hermano, por él el endemoniado Gare. Por este vale la pena vigilar. Porque tú no sabes si esa persona irá a los miles. Tal vez el Señor nos llama al uno. Señor, ¿cuántos? 12 estuvieron con él, pero esos 12 fueron a los miles. Porque eso no se trata de que seamos conocidos nosotros, sino el nombre del Señor Jesús. Mira lo que dice.
Lucas capítulo 11. Ay, qué bello eres, Señor Jesús. Gracias, Padre, por hablarnos, Señor. Por hacernos recordar, Señor, porque era necesario. Mira lo que dice Lucas 11. Así que todo aquello que se estaba moviendo en la carne por el poder de esta bendita palabra es más fuerte que lo que se mueve en el corazón. Dice Lucas 11, del 14, verso 14. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Está qué? ¿Está qué? Dividida. ¿Qué está pasando en tu mente o en tu corazón en ocasiones que está dividido en los pensamientos? La palabra de Dios dice que no nos dividamos en los pensamientos. Lo dice Santiago, ¿cierto? Que no seamos de doble ánimo. La palabra de Dios dice en Santiago, creo que en el capítulo 4, dice: ustedes los de doble ánimo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. El de doble ánimo, ¿cómo está la casa? Dice tener fe, pero las obras muestran que no. Dice que ama, pero las obras muestran que no se ama. O sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. Y recordemos que andar en verdad, la verdad es la confirmación entre lo que tú dices creer, en lo que hablas y en lo que haces. Eso es verdad. Ay, es que nosotros estamos en la verdad. Puedo predicar la verdad, pero no puedo andar en verdad ni vivir verdad. Solamente la verdad. Y el Señor no quiere que andemos así. Él quiere que andemos, prediquemos, vivamos y caminemos en la verdad. Eso es lo que nos está demandando. Y esto no es posible si seguimos caminando en mentira, en engaño. La verdad es mucho más que decir que esta palabra es la verdad. Que esta palabra nos lleve a toda verdad. Que la verdad se haga manifiesta en nosotros. La verdad es luz y Él va a hacer manifiesto toda obra de tinieblas de nosotros. Nos va a sacar a la luz las obras de la carne, iglesia. Lo ha hecho con nosotros. Amén. Y créeme que si tú decides seguirlo, es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Que nos quite el engaño del corazón, porque el corazón engañoso tiene engañado al mismo hombre. El hombre que tiene el corazón engañoso, como lo teníamos nosotros, cree que cree. Cree que tiene fe, cree que ama. Y cuando el Señor nos muestra el fruto, dice, es que por el fruto los conoceréis. O sea, se conocerán ustedes y conocerán ustedes a mí. Nosotros creíamos que creíamos, nos damos cuenta que éramos los propios hombres. Creíamos que no le íbamos a fallar y nos damos cuenta que le fallamos. ¿Cierto? Nos damos cuenta que le negamos. Y esta palabra muestra, nos avergüenza, no, saca a luz todo engaño que hay en nuestro propio. Y esto es lo precioso, porque al principio es duro de entenderlo, pero después nos deleitamos en eso. Amén. Después le decimos al Señor, ¿saben que el Señor saca a luz todo lo que tú habías hecho? Y esto es lo que ha pasado con los discipulados. Y nos saca a la luz todo engaño. Entonces, como ya no andamos tanto en engaño, entonces ya no nos por ahí lo que le dijo a la hermana, sino Dios mío, lo que le está diciendo a ella también lo tengo hecho. Amén. Entonces, Señor, usted no le está hablando a ella, y entendemos que cuando usa a una persona, como pasó con Pedro, con Tomás, nos está hablando de la incredulidad, nos está hablando de la negación, nos está hablando a todos nosotros, no está hablando de Pedro, sino de todos los que lo hemos negado. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Ya no vemos la palabra como una historia, o mucho menos que es para el que está al lado, al esposo, a la esposa, al hermano, al hijo, vean, y lo jodeamos, sino que decimos, ¿para quién es la palabra? Amén. ¿Para quién es la palabra? Amén. Si hubiera sido para mi esposo, estuviera aquí. Si hubiera sido para el vecino, estuviera aquí. Si tú y yo estamos aquí es porque la palabra es para ti, para mí. Amén. Para nosotros. Entonces dice la palabra, estaba Jesús, dice, una casa dividida contra sí misma. Y quiero que con este mensaje nos vayamos, iglesia, pensando si esta casa está dividida. Porque a veces hablamos de la división que hay en la familia, como tal en la casa. Pero a veces nuestro pensamiento está dividido. Nuestro corazón está dividido. ¿Cómo puede estar dividido? Diciendo que amamos a Dios, pero amando el mundo también. Un pensamiento dividido, recibiendo los dardos de fuego del maligno, pero también meditando la palabra. El Señor quiere que seamos radicales, iglesia.
que nosotros tengamos la convicción de que Él está haciendo la obra en nosotros. Él quiere quitar toda división que hay en tu ser interior, iglesia. A eso ha traído el Señor esta palabra en esta noche. A que la casa no esté dividida. O das fruto del Espíritu o estás dando obras de la carne. Eso es una casa dividida. Que hablamos una cosa, pero el fruto muestra otra. Y dice, estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo, más señales, iglesia. Porque hay quienes buscan señales, señales, señales. Y hay otros que buscan sabiduría, sabiduría, sabiduría. Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios, sea sabiduría o sea señales, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Amén. El que echa fuera demonios lo hace por Cristo, y el que tiene sabiduría es por Cristo, así que ninguno se gloríe de lo que tiene, porque todo es para la gloria de Dios. Amén. Entonces dice, mas él conociendo, ¿qué conocía? ¿Los qué? La palabra tiene el poder, Cristo mismo, de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mas él conociendo nuestros pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo. O sea que cuando la casa está dividida, ¿contra qué está dividida? Contra sí misma. Contra sí misma. Tremenda iglesia. No seas de doble ánimo. El Señor nos está llamando a no tener una fe fingida, sino a ser radicales en Él. Mira, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Hermana, ¿por qué siempre caigo? Hermana, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Hermana, otra vez volvió a pasar. Otra vez volvieron y me lo hicieron. ¿Por qué el enemigo hace que caiga una casa? Porque la palabra de Dios lo dice, porque no está cimentada en la roca, sino en la arena. Y Él nos enseñó que es estar cimentado en la roca. Estar cimentado en la roca es estar cimentado en Cristo, en la voluntad del Padre. Estar cimentado en la arena es en nuestra voluntad. O sea que la casa está dividida entre dos cosas, entre la voluntad del Padre y la voluntad de nosotros. Entonces una casa que está dividida, ¿qué va a hacer? El Padre nos muestra cuál es su voluntad y nosotros queremos hacerlo a nuestra. Dígame la verdad, iglesia, ¿cuál ha sido el motivo de la caída muchas veces? Nuestra voluntad, nuestras decisiones. ¿Sí o no? ¿Cuánto le decimos al Señor? Sí, Padre, es verdad. Es mi voluntad la que ha hecho que una vez y tropiece, una y otra vez. ¿Por qué? Porque quiero cimentar con la roca por los beneficios, pero en la arena por hacer lo que yo quiera. Quiero tus promesas, quiero que me bendigan, como nos pasó anoche con la prédica de anoche en la vigilia. Quiero que hagas esto y el Señor dice, no te basta conmigo, no te soy suficiente. Yo conozco lo que hay en tu corazón, pero yo quiero ser tu deleite. Mira lo que dice. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios, pues si yo, mira, aquí está hablando que había un demonio que era mudo. ¿Cómo tenía esta persona? Muda, ¿cierto? Dice, si por Belcebú echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. ¿Quién está hablando aquí? Cuando dice vuestros hijos, ¿qué habla? Escuchen lo que el Señor me decía esta tarde. Cuando Él habla de vuestros hijos, habla de personas que echan fuera demonios. Recuerda que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, si quieren ser verdaderamente libres, permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. Porque hay dos maneras de echar fuera los demonios. Cuando el Señor usa a alguien para echarlo fuera, y otra cosa es que esta palabra misma también los echa fuera. Amén. Escucha, porque nosotros lo hemos vivido. Amén. Y los que están aquí, muchos saben que es verdad lo que el Señor está diciendo. Esta palabra tiene el poder de echar fuera los demonios.
No la persona, sino la misma palabra. Ellos hacen alaridos y gritan. Y dicen, cállate, porque ¿qué es lo que soportan? La voz de la persona, no, esta bendita palabra de la Señora. Ustedes saben y lo han visto sus ojos. Son testigos de lo que el Señor ha hecho. Solamente mediante esta bendita palabra, Él tiene el poder de decirle, sal porque yo estoy haciendo la obra de Dios. Otra cosa es cuando está el don de la liberación, porque dice, y si vuestros hijos, ¿por qué los echan? ¿Cuántas veces nos dijeron? Porque recuerdan la vez que se predicó de esto, cómo se alteraron los demonios, ¿se acuerdan? Sí. Que por Belcebú se echaban fuera. Por allá alguien endemoniado decía, ¡cállate! ¿Sí o no fue verdad? Los que escucharon. Porque saben que el Señor Jesucristo vino a hacer verdaderamente libre su pueblo, a que la casa no esté dividida en dos pensamientos, a que la casa no esté dividida entre el mundo y el reino de tinieblas y el reino de luz. O somos fríos o somos calientes. A los tibios, porque esto habla de la casa dividida, los vomitará de su boca. Esta palabra tiene el poder de libertad. Soy testiga de lo que el Señor ha hecho en mí. ¿Cuántas veces ustedes fueron testigos de los demonios que tuvieron que sacar? Una y otra vez. Cada 8 días, porque el pecado permanecía, porque la casa estaba dividida, hasta que el Señor me libertó y fue por esta bendita palabra. Amén. Que después de ser esta persona que estaba atormentada, pase a ser instrumento del Señor, porque el que liberta es Jesucristo. Amén. Porque Él es el que desarraiga el pecado de nosotros. ¿Por qué una persona tiene que ser como yo, que le tiene que echar fuera a los demonios, como era yo, perdón? Porque la casa estaba dividida y caía en el pecado y se hacía daño a sí misma. ¿Por qué la misma aflicción, iglesia? Porque la misma aflicción en tu casa, porque la casa está dividida. Porque cuando le entregamos al Señor, iglesia, el enemigo no tiene ni arte ni parte. No tiene arte ni parte. Esta palabra se ha tenido poder. Entonces decían, es por Belcebú. No lanzaron cosas contra este lugar diciendo que esto era aquí. Bueno, no vale la pena, pero era por la palabra, iglesia, porque la palabra liberta. Amén. Verdaderamente. El enemigo no quiere que conozcamos la verdad, que Jesucristo nos ha predicado. Amén. Porque él no tenía problemas con las liberaciones. Lo que tuvo problemas cuando fuimos verdaderamente libres por Él, por la verdad. Cuando entendemos que la raíz de todo es el pecado, que no es el diablo tanto, sí, Él sembró, pero el Señor vino a arrancar esa simiente de maldad y poner la simiente de justicia. Amén. La incorruptible, sacar la corruptible. Y ahí es cuando permanecemos verdaderamente libres, iglesia, testigos de la obra de Dios en nosotros. Esta palabra sí liberta, y esto es lo que le estaban diciendo sus hijos, ¿por qué los echan fuera? Porque había quienes echaban fuera demonios. Pero yo soy la verdad, dijo, la casa está dividida, le está diciendo la casa, está dividida, iglesia. Si tu casa está dividida, el Señor te dice, hay obra de carne y quieres dar fruto del Espíritu, estás alimentando lo que está dando fruto de la carne. Y el Señor dice, yo vine a hacer de ti un árbol, un plantío de Jehová, un árbol plantado junto a corrientes de estas aguas que van a dar fruto. ¿Por qué? Porque le estoy quitando al enemigo estas sombras de maldad que atienden en sus propios corazones. Está la verdad, iglesia, porque yo no estoy predicando de letras, estoy predicando de lo que Él sí está haciendo. Y está haciéndolo con muchos de los que están haciendo. Pero si tú quieres seguir como aquellos que quieren que le echen fuera a los demonios, la única manera de ser verdaderamente libre es por esta palabra. Y a la gente le cuesta creer, estar convencidos de que esta palabra, tener la convicción de que esta palabra sí liberta. Amén. Digo, iglesia, sí liberta. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra nos lleva a los hechos en el mismo momento, al día siguiente, pero hemos visto el Señor cómo a través de esta palabra se la obra de nosotros. Ese es el poder de la palabra. Dice la bendita palabra. Si yo echo fuera los demonios por ser vuestros hijos, porque los echan, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Estamos entendiendo? Señor, ¿por qué les hablas a ellos diferentes y a nosotros nos hablan de otra manera? Dice, porque a ustedes se les es concedido conocer los misterios del reino. Muchos desearon conocer y oír lo que ustedes oyen y ven, aquellos que han decidido seguirle.
mas a ellos no. Porque el reino no se lo revela el Señor a todo el mundo, sino a aquellos que están buscando su reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Porque hay que determinarse a buscar el reino. Así que no seas del montón que dice y buscaban a Jesús por las añadiduras, sino aquellos que le dijo: síganme, síganme, que a ustedes les quiero revelar el reino. Porque si no, tu casa estará dividida constantemente, y no quiero que seas de doble ánimo. Saben que lo que estoy predicando, escrito está y el Señor lo ha hecho. Amén. Y ustedes están conociendo el reino porque hoy no, ustedes están viendo el reino en su vida. Que el reino, él literalmente arrebata del reino de tinieblas al reino de luz. ¿Y cómo es esto? Él arranca todo el reino de tinieblas de nosotros, porque Él a nosotros nos ama y reprende las obras de maldad de nosotros. Está santificando, está purificando y está alabando con su bendita palabra. ¿De qué? Si nos creemos que somos tan buenos. Él tiene el poder de hacerlo, iglesia. El tiempo se acorta. Todos hablan de los últimos tiempos, pero el Señor viene por una novia sin mancha y sin arruga. Y tú y yo tenemos mancha y arruga, pero el Señor bendito sea, que Él mismo lo quiere hacer. Simplemente tienes que tener la convicción. Sigue, sigue, iglesia. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? Mas si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, escucha, ¿el qué? El hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. El hombre fuerte es el hombre carnal. El hombre fuerte es el viejo hombre. El hombre fuerte, mientras que esté dando obras de la carne, bien guardado está su palacio. Hasta que viene esta bendita palabra en iglesia. Cuando el Señor nos dio esta palabra hace ya bastante natural, ustedes vieron con sus ojos lo que pasó. Amén. Lo que se manifestó. Ustedes lo vieron. Solo por la palabra. Amén. Porque si hay un hombre fuerte, iglesia, pero cuando Cristo se entroniza en nuestro corazón, ese hombre fuerte no es fuerte, porque Él le quita las armas. Amén. Y esto es lo que hace esta palabra vez tras vez. Pero es que tanta palabra bendita es esta palabra. Amén. Porque eso es el arma que el Señor nos ha entregado para violentarnos. Y hemos visto cómo el hombre fuerte se debilita por esta palabra. Amén. Y dice la bendita palabra: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio. ¿De qué está armado? Ya lo leímos en Gálatas, ¿cierto? En paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿quién es más fuerte que él? Cristo. Cristo, y le vence porque Él lo venció en la cruz de Calvario. Le quita todas sus armas en que confiaba, obras de la carne, las obras de las tinieblas, porque Él vino a deshacer esas obras que las tinieblas hicieron en nosotros. Y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Casa está dividida. De verdad nosotros creemos que todas estas obras de la carne son simplemente normal que un hijo de Dios las tenga, este fruto. Ha sido fácil, que nos costó durante un tiempo reconocer que esas obras estaban en nosotros. Así es. Nos costó reconocer que había mentira, que había malicia, maldad, de que el pan estaba alentado, de que esta masa que dice en Corintios, yo quiero que ustedes se presenten como esos panes sin levadura, una masa sin leudar. Yo quiero que ustedes se presenten delante de mí. Yo soy la Pascua, yo soy su Pascua. Yo quiero que ustedes sean esos panes sin levadura, que no haya malicia ni maldad en sus corazones. Y tú y yo no podemos dejar la malicia ni la maldad por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu, teniendo la convicción de que de pecado, de que vino Él a limpiarnos. Ezequiel 36 dice: lo lavaré, lo limpiaré de todas sus inmundicias, y pondré mi espíritu en ellos. Entonces ahí serán enviados. Esto lo dice Ezequiel 36. Malaquías capítulo 3 dice que nos purificará. El jabón de lavadores nos lavará y seremos limpios.
Daniel capítulo 12 dice que seremos emblanquecidos, santificados y seremos entendidos. ¿Por qué? Porque entendemos que Él vino por mí, por ti, y que la obra, podemos hablar de la obra de Cristo no por letra, sino por testimonio de que sí lo hace. Entonces la gente viene y choca con Cristo porque se creen buenos. Nosotros no somos buenos, veníamos de una simiente corruptible de maldad. Pensando cosas malas, perversas, dice que el corazón del hombre guarda las cosas más perversas. ¿Y sabes qué? Él no nos juzga, Él nos amó y dice: yo te vine a libertar, a lavarte de todo eso, de lavar tu mente, tu corazón que está enfermo, porque sé que lo hizo Satanás, pero yo he venido a deshacer esas obras en ti. Pero dice la palabra que la condenación será porque no quisieron venir a ser sanados, porque creían que eran sanos. Y las obras muestran que no es así. No es tiempo de jugar. Pedro le dice: Señor, cuando el hombre rico le dice, joven rico le dice eso y se fue entristecido, dice: difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Y no habla solamente de un rico de acuerdo al dinero, sino dónde está tu riqueza. Dice: dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, ¿cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu deleite? Dice el Señor: difícilmente. Entonces le dice Pedro: Señor, entonces ¿quién se salvará? Difícilmente se salvará la él. Dice: lo que es imposible para ti, para mí, para Pedro, para ti, para mí, es posible para Dios. Amén. Porque es que Él es el Dios de los imposibles. ¿No ve que eso se trata, que lo glorifiquemos? De lo que tú y yo no podemos hacer, Él viene y lo hace. Eso es gracia. Y entre más pecador te sientas, más abundará la gracia del Señor, el perdón y el amor por ti. Entre más te hayas alejado, más te abrazará, te lavará y te limpiará, dice el Señor, porque eres el hijo pródigo que trae nuevamente a casa. Porque tú crees que el Señor tiene tus mismos pensamientos y tus mismos caminos son los iguales a los de la iglesia. Los caminos y los pensamientos de Él son más altos. El Señor quiere que miremos como Él ve, no como nosotros vemos. Samuel quería escoger a los hermanos de David y el Señor dijo: no mire según parecer, yo miro el corazón. Un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce que lo necesita, un corazón que reconoce que era necesario que Cristo viniese en carne, que padeciese, que muriera por mí, que me mostrara el camino. ¿Cuál camino? El lleno del Espíritu Santo caminó. Y Él nos dice así: yo vine en carne, pero el lleno del Espíritu les estoy mostrando cómo caminar. Caminar como Él caminó, pero por el Espíritu, no por las obras. Él caminó por el Espíritu, resistió a Satanás por el Espíritu. Él pudo doblar tus rodillas en medio de la prueba más tremenda por el Espíritu. Si estamos en la carne, no podremos, iglesia, hacer la voluntad del Padre como la hizo Cristo, porque Cristo la hizo lleno del Espíritu. Y Él sabe que tú y yo no podemos hacer la voluntad de Él, tenemos que estar llenos del Espíritu, y a eso nos está llamando en estas vigilias, a ser llenos de Él, porque Él sabe que en nuestra fuerza no podemos, que estábamos dormidos y Él nos despertó, que cuando nos despertó dijo: levántense. Cuando nos levantó dijo: ahora sí, la luz les va a alumbrar, está alumbrando nuestro entendimiento para comprender que se nos ha sido concedido su bendito Espíritu Santo mediante la fe en su amado Hijo Jesús. Amén. Ese es el mensaje que se nos trae. Bendito sea tu palabra. Bendito sea. Esta palabra, Señor, pongámonos en pie, iglesia. Ahí donde está, dile: Señor, yo ya no quiero, Señor, que esta casa esté dividida. Ya no quiero, Señor. Señor, ayúdame. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi socorro, Señor. Te necesito, Señor. Derrama espíritu de gracia. Convénceme de pecado, de justicia y de juicio. Reconozco, Señor, que sí he estado, pero no he estado convencida, Señor, o convencido. Porque tú me decías: aquel que está convencido no tiene una fe fingida, no tiene apariencia de piedad, no tiene un amor fingido, sino que está convencido de que es Cristo Jesús la necesidad que tenemos tú y yo, iglesia. Bendito y alabado sea, Señor. Quiero cambiar. Ya no quiero ser el mismo, Señor. Ya no quiero seguir igual, con doble ánimo. Ya no quiero que mi casa caiga una y otra vez. Ven, Jesús, y quita las armas del hombre fuerte. Tú eres el único que me puede ayudar.
Ayúdame, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Díselo con tu corazón. Ya no quiero ser igual, Señor. Señor, lléname de ti. Yo soy tu templo, Señor. Soy tu templo. Recuerdo un día martes, Ven, tú eres más fuerte, Señor. estaba preparando mi mensaje. Que tu palabra derribe fortalezas a tu mente. Con mi esposa. Derribe todo lo que no es tuyo, Señor. Amor, ¿qué está pasando? Él tiene el poder de hacerlo, iglesia. Él puede hacer de nosotros No eres el mismo. que seamos esas nuevas criaturas en Él y tener su naturaleza. Cuando ya se fue, yo me puse a reflexionar. Toma el control, Señor, de mi vida. Las rodillas. Y le Yo no dije, puedo seguir así, Señor, presentándome, Señor, cada vez con los mismos errores, viciados, Señor, a pecar. fuerte es aquel que reconoce sus debilidades, sino aquel que Fuerte es aquel que reconoce y vence. familia quiere enfrentar a Dios en este tiempo. Familia Yo no quiero vivir más yo, que viva Cristo en mí, quiero que tú vivas en tener tu naturaleza, Padre, porque sin ti nada puedo hacer. Tú y yo lo sabemos, sin Él alejado de Él nada podemos hacer. Pero hay que tener convicción de la necesidad de Él. Ya no quiero vivir más yo. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida. Entregar esas almas al Señor. Tú y yo sabemos cuáles son. Te lo suplico, Señor, llámale con tu corazón. Saqueo me dijo, él quería ese cambio, él devolvió todo lo que había quitado. Y ya no quiero, díselo, ser el mismo, presentarme una y otra vez a la mujer. Presentarme con la piedra, con las raíces que amargura, no quiero, Señor. Presentarme con temores y no creer, estar convencido a lo que has venido a mi vida. Quiero ser como tú, imitadores de Cristo. Quiero ser como tener su naturaleza, su carácter, tener tu amor. Lo que me circuncide, porque la promesa es que si soy circuncidado, Señor, mis hijos también, mi descendencia, Señor, que sean sanados, que los libertes, que los sanes, que ellos ya no sufrirán la entera, Señor, porque es la promesa que nos has hecho, Señor, es la promesa que tú nos has hecho. Quiero ser un mejor padre. Que nuestros hijos son la herencia tuya, Padre. A veces Nuestros hijos, mostramos una cosa en los altares. nuestros hijos son la herencia de Jehová. Dios no quiere eso para nosotros. Son Dios tuyos, quiere gente Señor. real, Dios quiere gente Tuyos verdadera. son nuestros hijos. Gente que viva lo que ama. Viva lo Son que tuyos, papá. ama. Nada los males serán sanados. Ay, el Señor se encarga. Escúchalos, Señor, escucha su llanto. Hombre, Señor, todo lo que no es tuyo en Él. Quiero que tú vivas de Entonces dice la palabra, serán salvos nosotros y nuestra casa, iglesia, cuando la carne de nuestra dividida. Nada puedo hacer.
alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Bendecimos a nuestros hermanos que están conectados, Señor. Ministranos allá donde ellos están también, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. En el nombre de tu amado Hijo y por el poder de esta bendita palabra que tiene vida, Señor, porque es la vida, Señor. Gracias.